Bendecidos, muy bendecidos, mis amados, queridos hermanos, familia del Centro de Refrigerio, llamada Final de Ontario. Qué bendición de poder llegar con ustedes en esta preciosa tarde. Hoy estoy grabando el día martes, lo dicho, lo comprometido, cumplido. Todos los martes estaremos ya lanzando la predicación de nuestra visión de los discipulados. Grupos Hechos, hogares en crecimiento hispanos, ofreciendo salvación en los diferentes hogares. Así de que les bendecimos y gracias damos a Dios por el pueblo que es dócil, obediente, que ama su casa, ama su familia, demuestra ese amor, ese afecto, ¿verdad? Integrándose a la visión de su casa, a la visión de la congregación, de nuestra iglesia, ¿verdad? Y bien, en esta preciosa tarde, después de saludar a los anfitriones, saludarles a cada uno de ustedes, quiero solamente comentarles que estamos en creo que la segunda semana, ahí lo tiene, ¿verdad? Es la segunda semana de este mes de septiembre, gracias a Dios. Ya el calorcito nos está dejando, ya viene una temporada primaveral, una linda temporada. El tema que nos corresponde para esta semana es Aprenda a hablar el lenguaje de Dios. ¿Cómo se llama el pensamiento? Aprenda a hablar el lenguaje de Dios. Así como usted al llegar a esta nación, por ley tuvo que aprender a hablar algunas palabras en inglés, como decir thank you, gracias. Bienvenidos, you're welcome. Entonces, también el requisito para poder conectarnos con el Creador, con el Padre, tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Dios. El rompehielo dice, aparte del idioma del inglés o el español que usted sabe, ¿puede recitar algunas frases en otra lengua? ¿Podrá usted recitar otro lenguaje en otra lengua? Yo recuerdo que cuando mi papá, desde que yo tenía 12 años de edad, nos llevó a trabajar al restaurante japonés donde él era cocinero. Después lo pusieron como manager. Yo recuerdo que la primera palabra que aprendí es muchas gracias. Arigatone. Arigatone. Eso es en japonés, ¿verdad? Entonces, pero lo importante, hermano amado, es saber hablar el lenguaje de Dios. Saber hablar el lenguaje de Dios. Necesitamos tiempo para aprender la Biblia, ¿cierto? Para conocer cómo hablar el lenguaje de Dios. No creo que alguien pueda vivir una vida victoriosa sin estar bien informado en cuanto al poder de las palabras, es decir, conectado al Espíritu, conectado a la fuente de la comunicación de la vida, a la fuente, hermano, del enchufe de los espirituales. Es muy radical. Quiero tomar algunas bases de la Biblia y el libro de Proverbios. Y tenemos, hermano, capítulo 18 de Proverbios. En el verso 6 dice, los labios del necio traen contienda y su boca a los azotes llama. Otra versión dice, y en su boca al mismo castigo llama. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca de los necios es quebrantamiento para ellos mismos y sus labios son lazos como trampa para su alma. Hermano, ¿qué verdad es esto? Por eso, qué importante, mis amados, es el poder de la vida. El poder de la vida y la muerte está en los dichos de nuestra boca. Y yo quisiera que vaya conmigo ahí mismo, capítulo 18, verso 20 y 21 de la palabra de Dios. En Proverbios dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Comerá
Como dijo alguien, lo que pide el cliente. Por eso mire qué tremendos son las palabras. Porque hay un mundo espiritual. En la esfera espiritual, hermano, ese mundo percibe nuestras palabras. Ese mundo oye lo que usted declara. Por eso mire, diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Diga el agüitado, vigoroso. Aleluya, alegre estoy, positivo estoy. Diga al enfermo, sano soy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En mi boca está el poder de la vida como de la muerte. Por tanto, hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Los efectos devastadores, escuche esto, los efectos devastadores de las palabras de queja. La mayor parte del pueblo se había quejado contra Dios. En este caso tomaremos como ejemplo al pueblo de Israel. Y yo quisiera, hermano, el punto número uno, ahí lo tiene en su pantalla, el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué escoges? ¿La vida? Si escoges la vida, habla de sanidad, habla lo positivo, habla que mañana te va a ir súper mejor, habla que tú eres victorioso, habla que tú eres más que vencedor, habla lo que Dios dice de ti y no lo que el diablo y los enemigos dicen de ti. Muy bien, entonces cuando vemos este ejemplo en Números 14, verso 2 al 3, y se quejaron, mire lo que salía de la boca de ellos, queja. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos, y eso me pegó, hermano, todo el pueblo se quejó, todos. La queja trae enojo, trae odio. Ellos se llenaron de enojo contra el ungido, de odio contra el ungido. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá, fíjense lo que ellos le decían a toda la gente para contaminarlos. En contra del pastor, en contra de Moisés. Miren lo que habla la boca, el infierno de la boca. Ojalá hubiéramos morido en la tierra de Egipto y no en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No se nos sería mejor volvernos a Egipto? Porque en Egipto comíamos ajos, cebollas, goleanos a chinos, hediondos. Pero por lo menos ahí comíamos y aquí estamos muriendo en el desierto. Usted sabe que se levantaron las palabras en contra del ungido de Dios. Quisieron apedrearlo, quisieron matarlo. En varias ocasiones que querían quitarlo y ellos querían poner a otro líder. La respuesta de Dios al pueblo fue: cada palabra que han expresado se convertirá en ordenanza. Y eso exactamente lo que haré. Hermano, el Señor les dijo, o Jehová les dijo, Números 14, verso 28 al 30. Y Josué y Caleb fueron los únicos de los 10 espías que hablaron de una manera diferente. En este caso, cuando Josué y Caleb, junto con los otros 10, eran 12, dice que 10 llegaron con un mal informe, ¿verdad? A Moisés, hablando mal. Esos son gigantes, nosotros somos como langostas. Y no vamos a poder entrar. Eso es mentira lo que dice Moisés. Que vamos a entrar a la tierra de Canaán y que nada, porque hay paladines, hay unos gigantes que nos impiden entrar a la conquista de la promesa. Entonces, hermano, la palabra aquí dice que, hermano, que Dios no se agradó de ellos. Pero Dios se agradó tanto de ellos que dijo Moisés, mire hermano lo que Dios dice de Moisés. Números 14, 24, cuando estos 10 espías negativos, raros, hay gente rara, siempre la hay, hermano, un día sí, otro día no. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró, y a su descendencia
la tendrán en posesión. Lo mismo fue con Josué. Yo los bendeciré, porque Dios bendice, hermano, las palabras positivas, las palabras de fe, las palabras que sí, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Pero Dios se molesta con los labios que hablan lo negativo, que hablan siempre lo negativo. No se puede, es mentira lo que dice el pastor, no es verdad. Entonces Dios se molesta, hermano, y dice que, hermano, que los que dudaron no entraron, no poseyeron la tierra que Dios había jurado. Nuestra boca es una herramienta que Dios nos ha dado para derribar, para fortalecer, para remover lo imposible y cambiar las circunstancias. Hay un milagro poderoso, sobrenatural en nuestra boca. ¿Cuánto decimos su gloria a Dios a eso? Por eso mire qué tremendo, de hablar palabras de vida y no de muerte. Hablar palabras, hermano, positivas a nuestros hijos, a nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa. No le permita a usted al diablo ni a nadie, hermano, que te cambie el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es para la gente espiritual. El lenguaje del diablo es para la gente carnal, la gente negativa, la gente acusadora, la gente que apunta, la gente que no reconoce autoridad, hermano. Esa es la gente negativa, la que en la punta de la lengua siempre hay engaño, siempre hay acusación, siempre, hermano, no hay sumisión. No quieren someterse a Dios. Como por ejemplo, hermano, la iglesia tiene que someterse al pastor general. Pero la juventud de la iglesia tienen que someterse, quieran o no quieran, al pastor de los jóvenes. Pero hay gente, hermano, rara, gente contumaz y rebelde que no reconocen autoridad. ¿Por qué juntarse usted con gente así? Apártese de gente, hermano, como de los 10 espías negativos, porque cuando bajó Caleb y Josué, yo quiero pensar que ellos dijeron, ¿qué están hablando? Cállense la boca, shut up. Pueblo amado, no le crean a estos dos negativos. Sí, vamos a conquistar la tierra, esos gigantes no son nada, porque nuestro Dios, el único grande, poderoso, temible, es Dios, el que está con nosotros. Siempre va a haber gente, escuche, no en la calle, no afuera, dentro del pueblo, que te van a desanimar. Usted como sabio, ¿usted qué va a hacer? Apártese de esa gente leprosa, apártese de esa gente negativa, hermano, que hablan de todo mundo y en el espejo no se ven sus áreas y su gran colota de escorpión, no se la ven, ¿verdad? Entonces, tenemos, hermano, que aprender, perdóneme, pero soy agresivo con el diablo. ¿Por qué? Porque estas son operaciones del diablo, del demonio, que pone insujeción, rebelión, incredulidad, insujeción, desobediencia. Eso es parte de la gente que no le cree a Dios. Tal vez viven una religión solamente, se han acostumbrado a vivir una religión, pero no una relación real, una relación verdadera con el bendito Dios del cielo. Muy bien, entonces vamos a ir al segundo principio. ¿Habla usted de sus montañas o le habla usted a las montañas? ¿Verdad? ¿Comprende? No sé si me entendió. ¿Habla usted de sus montañas o le habla a sus montañas? Mucha gente le encanta hablar de sus problemas. Mucha gente, hermanos, se convierten en víctimas de las circunstancias. Ay, mi enfermedad. Ay, nadie padece en mi matrimonio como yo. Nadie sufre. Soy santa. Dios santo, hermano. Santa Teresa sufrida. Que, hermano, qué cosa. No hable tanto de sus montañas. Háblele a su problema, háblele a la circunstancia, háblele a la enfermedad. Generalmente cuando tenemos montañas en nuestra vida, hablamos más acerca de ellas. Generalmente.
Una cosa es hablar de mis problemas y otra cosa es hablarle a los problemas. Una cosa es hablar a mi enfermedad y otra cosa es hablarle a la enfermedad. Una cosa es hablar de mi pobreza y otra cosa es hablarle a la pobreza. Una cosa es hablar de mis gigantes y otra cosa es hablarle a los gigantes. Una cosa es hablar de mis debilidades y fracasos y otra cosa es hablarle a mis debilidades. Una cosa es hablarle a la enfermedad y otra cosa es hablarle. Escuche, una cosa es hablar de mi enfermedad y otra cosa es hablarle a la enfermedad. Por la llaga de Cristo eres sano. Bendito sea el Señor. Diga al débil, fuerte soy. No sé si me está entendiendo. Las palabras de Dios nos instruyen que le hablemos a las montañas. Tal como lo dijo Jesús, según vemos en este pasaje de la Escritura. Vamos a ver qué nos dice Marcos. No estaba aquí en el mensaje, pero ¿qué nos dice, hermano, el libro de San Marcos? No sé si va conmigo. Lucas, vamos a ver, ¿dónde está San Marcos? En Mateo, déjeme ver. Aquí está Marcos capítulo 11. ¿Qué nos dice el capítulo 11 de Marcos? Y vamos a tocar el versículo 22 y el 23. Dice, respondió Jesús y les dijo, tened fe. Tengan fe en Dios. Verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a su montaña, a este monte, quítate y éste se echará el mar, se moverá al mar. Si no dudares en tu corazón, si no creyeres, se te será hecho lo que digas será hecho. Porque todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Amén. La palabra de Dios nos instruye a que le hablemos a las montañas. No hables de tus montañas, no hables de tus circunstancias, no hables de tus derrotas. Mejor háblale a la derrota, háblale a la debilidad, háblale a la enfermedad, háblale a la pobreza. Háblale en el nombre de Cristo y dile, movete por la sangre de Cristo Jesús, yo tengo victorias. Amén. ¿Cuánto dicen un gloria a Dios? Muy bien, vaya conmigo entonces al tercer principio. No sé si va conmigo, tercer principio. El perdón y la obediencia están ligados a tu milagro. Eso le saca un amén hasta un muerto. Una vez más, el perdón, ¿qué más? El perdón y la obediencia están ligados al milagro. Sí, Señor. El perdón y la obediencia están ligados a tu milagro. La obediencia es de vital importancia. Si alguna persona piensa que puede vivir en desobediencia y aún así hablar de la palabra de Dios, tristemente se verá frustrada, tal como lo señaló Jesús. Ahí, hermano, en los versos que leímos. Amén. Por tanto, lo que pidieres a mi Padre orando, creed que lo recibiráis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdona si tenéis algo contra alguien. Qué radical, qué importante, hermano, es entender esto, porque si uno no perdona las ofensas de otros, hermano, el Señor no recibe ni siquiera tu ofrenda, mucho menos tus oraciones. ¿Comprende? Mucho menos va a recibir, hermano, tus oraciones van a quedar truncadas en el techo. Por eso, mire, vivir en paz y en santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Vemos cómo Dios es fiel y solo podemos reposar en esa fidelidad. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. Ahí me rendiré. Tu fidelidad sigue. Dios es fiel. ¿Cómo nosotros podemos honrarle? Obedeciéndole, llevando sus instrucciones. Solo nuestra obediencia abre la puerta de su bendición, debido a que su bondad fluye sobre nosotros. El peligro de no observar el panorama completo, hermano, yo diría,
que este tema sería una tragedia. En mi opinión, si yo enseñara que usted y yo podemos obtener lo que pedimos sin dejar en claro que lo que decimos debe de estar de acuerdo con la palabra de Dios y con su voluntad. Así como se escribió en Marcos 11:22, debe de ser respetado como en todo. Ahí claramente lo vemos, ten fe en Dios. Fue lo primero que Cristo dijo, ten fe en Dios. El verso 23 habla de liberar la fe hablándole a las montañas, a la circunstancia. Y el verso 24 mencionó la importancia de orar creyendo, orar creyendo. Fe mueve las montañas, todo lo puedo en Jesús. Aleluya. Fe mueve tus montañas, pero creyendo en fe en Jesús. El verso 26 dice, declara categóricamente que si nosotros, hermano, perdonamos a todos nuestros ofensores, nuestro Padre Celestial también perdonará todas nuestras faltas y nuestros pecados. Y allí usted, el cielo, la panorámica celestial se abre y tus oraciones no van a quedar truncadas en el techo, sino van a trascender hasta el séptimo cielo, donde está a la diestra del Padre Jesucristo sentado. Muchas personas ignoran el panorama completo. No hay poder. Es inútil hablarle a una montaña, ¿verdad? No se puede, es imposible. Quiero yo pensar, perdóneme, quiero yo pensar que esa gente negativa, su corazón está negro. Es un corazón que no perdona, es un corazón incrédulo, es un corazón idólatra a las cosas materiales. ¿Cómo van a confiar en Dios si toda su vida han hecho su voluntad y han confiado en ellos mismos? Eso se convierte, hermano, en una tragedia. Por eso hay familias que han sufrido tragedias. Qué tremendo, qué tremendo. Claro, del otro lado, los justos sufren tragedias, situaciones difíciles, pero hermano, así como Job, un hombre íntegro, un hombre justo, recto, intachable, como hay familias, y me incluyo yo, que hemos sufrido tragedias, pero no por desobedientes, no por rebeldes, hermano, tal vez porque Dios ya en su voluntad tenía la fecha de llevarse a nuestro hijo. Estoy hablando de mi familia. Otras familias han sufrido pérdidas económicas, pérdida de una hija, de un hijo, pero no por desobedientes, no porque andan en pecado, sino porque es gente justa, por eso dice Isaías, perecen los justos y no hay quien entienda. Claro, porque no tienen la mente de Dios, no comprenden. A Job se le dijo, a mí se me hace que te sucedió esto porque estás torcido. A mí se me hace que te pasó esto porque estás en pecado. Y dice que sus amigos, los más cercanos, lo condenaban y se burlaban de él por su condición. Cristo reprenda al diablo. Amén. Espero, hermano, que usted entienda este mensaje, que no lo agarre de alguna manera personal, sino que esto es para todos y es una enseñanza de alumbramiento espiritual para la comprensión a un mejor entendimiento a la palabra de nuestro Señor. No pasemos por alto las condiciones en la palabra de Dios. Si oyeres atentamente, escucha lo que dice Deuteronomio, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y tuvieres cuidado de guardar la palabra, todos mis mandamientos que yo te ordeno hoy, el Señor te escuchará, el Señor te levantará, te ensaltará sobre las naciones. Así es de que, hermano, hemos terminado. Espero que usted haya, perdón. Amén. Espero que usted haya recibido esta impartición de la palabra y entonces sea, hermano, edificado a través de ella. Y el propósito es aprenda a hablar el lenguaje de Dios. No hable otro lenguaje. Aprenda a hablar el lenguaje de Dios, a la manera de Dios, y verás puertas abiertas, verás que el oído del Padre se va a inclinar y te va a escuchar. No va a haber estorbo allá.
en el mundo espiritual, sino que Dios, sus oídos estarán inclinados a vuestro favor. La palabra dice que los justos claman y Jehová los oye. Ese es nuestro papito lindo. ¿Cuánto decimos un gloria a Dios a eso? El Señor nos oye. Déjenme dar una palabra de fe, de oración, y así nos despedimos. Y que Dios les bendiga, que gocen, hermano, esta preciosa semana, que es la segunda semana de septiembre. Y nuestra visión, grupos hechos en los hogares, hogares en crecimiento hispanos, ofreciendo salvación. Padre bendito, te damos las gracias por este momento tan especial que nos concede, Señor amado, de recibir la impartición, recibir tu buena palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos anfitriones del hogar, escriban sus peticiones. Por favor, escríbanlas y que Dios le bendecirá de una manera muy especial. Tráigalas a la iglesia para nuestro culto de esta semana que ya viene, nuestro próximo servicio, y nos gozaremos en la presencia de nuestro Señor. ¿Cuánto dicen un gloria a Dios a ello? Que Dios me les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana, en la tercera semana de septiembre. Bendecidos para bendecir. Dios me les bendiga. Amén.